Mi nombre es Denise Hoskins y fui secuestrada. Fuera de eso estoy bien. Mi primer concierto fue de Blink-182 y esta mañana hubo un accidente de avión en los Alpes. Murieron 158 personas. Todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. La mayoría de nosotros ya hemos escuchado esa frase en algún momento de nuestras vidas. De hecho, refleja un principio jurídico previsto tanto en la Constitución de Brasil como en la de la gran mayoría de los demás países, la presunción de inocencia. Básicamente, se trata de garantizar que una persona no sea considerada culpable de un delito hasta que sea juzgada y condenada en un tribunal. Como forma de garantizar la presunción de inocencia, otro concepto importante que debe orientar las decisiones judiciales, el indubio pro reo, que significa, en caso de duda, a favor del acusado. Se trata de una orientación para que las decisiones jurídicas sean a favor del acusado cuando haya cualquier margen de duda sobre su culpabilidad. Pero ¿qué pasa cuando una historia increíble, llena de detalles inverosímiles, llega a los titulares de los periódicos y programas de televisión? ¿Y toda la opinión pública llega a la conclusión de que ese sospechoso es el culpable? Y lo peor, ¿qué hacer entonces cuando ni siquiera las autoridades y representantes de la ley actúan de acuerdo con los principios que acabo de explicar? El caso de hoy habla exactamente sobre eso, sobre cómo, muchas veces, el Tribunal Popular puede precipitarse y condenar a alguien, sobre cómo la interferencia de los medios puede influir en la opinión pública, y sobre cómo es difícil y solitario estar en la posición de inocente cuando nadie cree en ti. Hoy conocerán el caso de Denise Hoskins y Aaron Quinn. La ciudad de Vallejo, en el estado de California, Estados Unidos, es un lugar muy tranquilo, con una buena comunidad y que tiene una sensación de seguridad. Era muy raro que ocurriera cualquier tipo de crimen por ahí, pero el 23 de marzo de 2015, alrededor de las 2 de la tarde, el servicio de emergencia recibió una llamada bastante inusual. 911, ¿cuál es su emergencia? Hola, es que mi novia fue secuestrada anoche. ¿Secuestrada anoche? Sí, alguien entró aquí a la casa, nos ató y se la llevó. ¿Y por qué no llamó anoche? Estaba atado. ¿A qué hora logró desatarse, señor? Hoy por la mañana. ¿Y por qué apenas llamó ahora, señor? ¿Cuál es su nombre, señor? Aaron Quinn. ¿Cuál es el nombre de su novia? Denise. Quien llamaba era Aaron Quinn, un hombre de 30 años que trabajaba como fisioterapeuta en un hospital de la ciudad. Él no tenía ningún historial de mala conducta, delitos, ni consumo de drogas. Aaron estaba reportando el secuestro de su novia, Denise Hoskins, de 29 años. Denise era una fisioterapeuta exitosa, también sin historial de mala conducta, y provenía de una familia financieramente estable. Ella y Aaron eran compañeros de trabajo y habían empezado a salir hacía pocos meses. Pocos minutos después de la llamada, la policía llegó a la residencia y comenzó a inspeccionar el lugar al mismo tiempo que hacían algunas preguntas iniciales. Enseguida, Aaron fue llevado a la comisaría para dar una declaración oficial. En ese momento, Denise llevaba desaparecida más de 10 horas. Después de que le tomaron muestras de saliva para el registro de ADN, Aaron fue interrogado por el detective Matt Mustard, y la historia que contó estaba llena de detalles curiosos, por no decir increíbles. Aaron dijo que todo comenzó cuando lo despertaron alrededor de las 3 de la mañana por una fuerte luz blanca dirigida a su rostro. Pudo ver algunos puntos láser pasando por él y Denise. No podía ver todo claramente, no sabía si había solo una persona o más personas ahí, pero entonces un hombre le dijo que se acostara boca abajo. Ese hombre le pidió a Denise que atara las manos de Aaron en la espalda, con unas bridas de plástico que él había traído. Y después de eso, alguien les puso gafas de natación a él y a Denise en la cabeza. Los lentes estaban oscurecidos, pintados de negro, dejándolos completamente vendados. Después, alguien le puso un par de audífonos en los oídos y Aaron entonces empezó a escuchar una grabación. La voz grabada decía que iban a medirle la presión.
Alguien le puso un aparato para medir la presión en el brazo, y la voz también dijo que le iban a dar sedantes para mantenerlo calmado. Aaron fue obligado a beber un líquido que le entregaron, y mientras lo llevaban a la sala y lo hacían sentarse en el sofá, pudo escuchar que Denise estaba siendo llevada a otro cuarto. El muchacho estaba temblando mucho, sin saber si era por el frío, por miedo o por lo que le dieron de beber. El hombre, al notar que Aaron temblaba, le entregó una cobija y se disculpó, diciendo que no se había dado cuenta de que el lugar estaba frío, ya que ellos estaban usando trajes de buceo. Unos minutos después, el hombre regresó del cuarto donde estaba Denise y dijo que tenían un problema. Eso se suponía que era con Andrea. Andrea era la exnovia de Aaron, que, hasta algunos meses antes, vivía en la casa con él. El hombre entonces dijo que iban a instalar una cámara para vigilarlo y que si él se apartaba de ella, lastimarían a su novia. Minutos después, Aaron dijo que pudo escuchar que tomaron su auto y se llevaron a Denise, y poco después los sedantes hicieron efecto y él se desmayó. Alrededor de las 11:30 de la mañana, él despertó, pero se sentía como si tuviera una resaca, muy cansado y con dolor de cabeza. Dijo que había una línea roja en el suelo, marcando el lugar donde debía quedarse, y una cámara en la esquina del techo apuntando hacia él. Aaron vio, a través de su celular, que había recibido un correo electrónico de los secuestradores, exigiendo $15,000 en efectivo como rescate. Sin embargo, después de haber llamado al banco para preguntar cuánto podía retirar sin previo aviso, le informaron que la cantidad estaba limitada a $3,500. Entonces les avisó a los secuestradores sobre eso, no recibió ninguna respuesta y empezó a entrar en pánico. Fue después de algunas horas que, aunque tenía miedo, decidió asumir el riesgo y llamar a la policía. Después de ese testimonio, el detective Matt parecía no estar creyendo mucho en lo que Aaron decía. Sobre la relación con tu ex prometida, ¿cómo lidiaba Denise con eso? Ella quería que mi comunicación con Andrea se limitara al trabajo, porque yo tuve contacto con mi ex cuando ya estaba saliendo con Denise. Ella encontró unos mensajes míos que decían que yo todavía quería a Andrea, que quería intentar arreglar las cosas con ella. ¿Tú realmente amabas a Denise? Yo amo a Denise. A pesar de que el detective trataba a Denise como alguien del pasado, Aaron insistía en responder siempre en presente. Horas y horas después, él seguía siendo interrogado. El detective Matt ya no disimulaba que lo consideraba culpable y hasta tenía una teoría elaborada. Mira, voy a ser muy sincero contigo, tu historia está bien elaborada, de cierta forma, pero para mí es bastante improbable. Lo sé, puedes creerme. Estoy aquí para descubrir la verdad, para armar el rompecabezas. Ya he armado varios, y en tu caso, creo que ella no fue secuestrada. ¿Qué crees que pasó? Creo que algo muy malo pasó entre ustedes en tu casa. ¿Quién secuestra a una persona por solo $15,000? No sé. ¿Y llegaron con ropa de buceo? ¿Salieron del mar directo a tu casa? ¿En serio, amigo? Eso no tiene sentido. Para mí está claro lo que pasó en ese cuarto. Voy a juntar todas las piezas y vas a ver cómo te haré parecer un monstruo. Ustedes estaban drogándose usando medicinas que tomaron a escondidas del trabajo. No. Tal vez usaron en exceso y ella tuvo una sobredosis. Y entonces pensaste, ¡ay, qué mierda! ¿Qué voy a hacer ahora? Eso no pasó. Nosotros no usamos drogas. Hay sangre en tu casa. Todavía no sé si es de ella o no, pero voy a suponer que sí. Creo que ella no estaba viva cuando salió de esa casa. Tal vez dijiste el nombre de Andrea durante el sexo. Denise se enojó y tú, sin querer, le quitaste la vida. Yo no hice eso, lo hiciste. Y después te quedaste ahí sentado por horas, pensando en qué hacer, hasta que decidiste llamar a la policía. Aaron llevaba muchas horas en la comisaría. A las 4:30 de la madrugada, un agente del FBI entró en la sala y le preguntó si estaba dispuesto a someterse a una prueba de polígrafo. Agotado pero dispuesto a colaborar, él aceptó. Después de la prueba, el agente del FBI le dijo que había fallado. El oficial lo confrontó, afirmando que Denise estaba muerta y que Aaron sabía lo que había pasado, llamándolo un asesino brutal. Frío y calculador. Aaron, llorando
Inconforme y exhausto de intentar ayudar, dijo que solo quería que encontraran a Denise, pero parecía que todo lo que la policía quería era buscar formas de incriminarlo. Y entonces, finalmente, después de 18 horas en la comisaría, pidió un abogado. El abogado llegó a la comisaría a las 6 de la mañana, lo sacó de ahí y lo llevó a la oficina. La historia que Aaron relató era realmente increíble, pero su abogado hizo que la repitiera varias veces, en orden cronológico, así como fuera de orden, y lo hizo de manera consistente, explicando todos los detalles, sin dejar ningún cabo suelto. Incluso antes de que Aaron fuera sacado de la comisaría por el abogado, la policía local buscaba a Denise por toda la región. Equipos registraron parques en los alrededores, usando perros rastreadores, botes con sonar e incluso equipos de buceo. Vecinos fueron interrogados y la casa fue clausurada para que los peritos pudieran recolectar evidencias. Todo el movimiento terminó llamando la atención de la prensa. Por la cobertura mediática, rápidamente todo el país se enteró del caso, pero las notas publicadas siempre venían acompañadas de especulaciones. La prensa consideraba a Aaron como el principal sospechoso de un posible homicidio, y eso por un hecho alarmante. El operativo desplegado por la policía demostraba que estaban buscando un cuerpo, y aunque la policía decía a los periódicos que estaban tratando el caso como un secuestro, la conducta de los equipos de búsqueda parecía indicar lo contrario. Todos sospechaban que Aaron había inventado eso para encubrir que había matado a Denise y hecho desaparecer el cuerpo. Andrea, su exprometida, fue localizada y llamada a declarar. Ella relató que su relación había terminado poco tiempo antes de que él empezara a salir con Denise. Ella contó que la ruptura fue algo turbulenta y que todo seguía siendo muy difícil, ya que ella, Aaron y Denise trabajaban juntos en el mismo departamento del hospital. Agregó que Aaron, incluso ya saliendo con Denise, todavía insistía en volver con ella. Él iba hasta su oficina, intentaba abrazarla, besarla, pero ella lo apartaba. Denise llevaba 31 horas desaparecida cuando un importante periodista del San Francisco Chronicle, que estaba haciendo una cobertura muy completa sobre el caso, recibió una cinta con una grabación de audio. Mi nombre es Denise Hoskins y fui secuestrada. Fuera de eso estoy bien. Mi primer concierto fue de Blink 182 y esta mañana hubo un accidente de avión en los Alpes. Murieron 158 personas. En la grabación, la voz parecía tranquila, serena, sin indicios de estrés o enojo. El periodista llevó el material a la policía. Los padres de Denise reconocieron la voz y así quedó confirmado. Denise estaba viva. ¿Pero dónde? En vez de movilizarse para encontrar a Denise, el detective Matt empezó a interrogar a sus padres para tratar de conocer mejor su carácter. Él hacía preguntas como, ¿cuántos novios ha tenido? ¿Si solía beber mucho? ¿Si era una mujer fiestera? Parecía estar más interesado en descubrir sus trapos sucios que en ayudar con el caso. Él incluso preguntó si había algún hecho importante en su pasado. Y la madre relató que su hija había sufrido abuso sexual en la infancia. El detective respondió diciendo que las mujeres víctimas de abuso muchas veces fingen haber sufrido un nuevo abuso para revivir la emoción. Los padres de Denise quedaron en shock con la afirmación del policía. Sin embargo, todo ese escenario, que ya era intrigante, se volvió aún más confuso. Cuando, el 25 de marzo, a las 9:09 de la mañana, Denise apareció caminando tranquilamente por la calle del barrio donde pasó su infancia, un lugar a más de 600 kilómetros de Vallejo. Ella parecía estar ilesa, sin heridas aparentes, llevaba una mochila, una bolsa de hombro, una mini bolsa, hasta que llegó a la casa de su padre y entró. Pocas horas después de llegar a la casa de su padre, Denise declaró en la comisaría de policía de Huntington Beach. Su relato sobre la noche del secuestro era idéntico al de su novio,
con los mismos detalles extraños. Luz fuerte en los ojos, punteros láser, gafas de natación oscuras, aparatos de presión, trajes de buzo, etc. Lo que ella aportó como nueva información fue lo que le había pasado después de que la sacaron del lugar. Denise fue puesta en la cajuela del auto de Aaron, con las manos atadas en la espalda, vendada con las gafas de natación oscuras y drogada. Algún tiempo después, la sacaron del auto y la pusieron en la cajuela de otro. A pesar de estar vendada y no poder ver muy bien, logró espiar por una pequeña abertura en las gafas y se dio cuenta de que el auto era blanco y que parecía ser un modelo Mustang. Al llegar al destino, la llevaron a un cuarto y la acostaron en una cama. Una voz masculina dijo que ella no debía estar ahí, sino Andrea. A partir de ahí, el hombre empezó a decir que trabajaba para una organización que secuestraba personas por dinero, que Aaron recibiría instrucciones sobre cómo pagar el rescate y que el plan era liberarla después de 48 horas. Denise contó que el primer día, el hombre fue calmado, amable y la trató bien. Siempre con los ojos vendados. La guiaban cuidadosamente por la casa, la llevaban al baño regularmente y le daban de comer. Después de un tiempo, él empezó a hablar un poco sobre su vida. Dijo que era un exmilitar y que sufría de insomnio y estrés postraumático. A la mañana siguiente, más de 24 horas después del secuestro, el hombre entró de nuevo al cuarto y dijo que habían perdido contacto con Aaron. También dijo que le iba a dar sedantes porque sus cómplices estaban llegando y que ellos no eran tan amables como él, y que para su seguridad ella necesitaba estar dormida. Aunque estaba sedada, Denise logró escuchar cuando al menos otra persona llegó al cautiverio. Hubo una discusión bastante tensa. Poco tiempo después, el hombre entró en la habitación y dijo que habían decidido grabar una prueba de vida. Ella siguió las instrucciones exactas sobre lo que debía decir y terminó grabando ese audio de manera muy tranquila porque todavía estaba letárgica debido a los efectos del sedante. En la madrugada del día 25, el hombre entró en la habitación y le dijo que se quitara los lentes para ver algo que estaban pasando en la televisión. Él le mostró un video de su papá, muy emocionado, que le pedía que regresara a casa. Denise se desesperó, rompió en llanto, pero el hombre, como siempre amable, la consoló y le dijo que ya era hora de que se fuera. Denise tomó más sedantes, fue vendada y la subieron a un carro. El hombre dijo que no podía dejarla en la zona donde fue secuestrada, porque había mucha movilización de la prensa y la policía en el lugar. Entonces la llevarían a otro lugar. Después de horas de viaje, Denise fue autorizada a salir del auto y le indicaron que contara hasta 10 lentamente después de que el auto se fuera. En cuanto se quitó la venda y miró dónde estaba, se dio cuenta de que la habían dejado en el barrio donde creció. Entonces, aún aturdida, caminó hasta la puerta de la casa de su papá. Después de escuchar ese relato, los investigadores le preguntaron si había sufrido algún tipo de agresión sexual, pero ella dijo que no. Después de escuchar todo el testimonio, el policía responsable dijo que el delegado de la policía de Vallejo quería ofrecerle un acuerdo de colaboración, lo que le garantizaría cierta inmunidad. Pero en ese momento ella preguntó, ¿inmunidad por qué, si yo soy la víctima? Fue entonces cuando se dio cuenta de que necesitaba un abogado, y cuando el abogado llegó, Denise recibió la indicación de no decir nada más. Más tarde, ese mismo día, casi 12 horas después de que ella fuera liberada, la policía de Vallejo dio una conferencia de prensa transmitida en vivo, donde se hizo una declaración impactante. Un policía de Huntington Beach habló con la señorita Denise Hoskins y, inicialmente, todo indicaba que ella iba a cooperar con la investigación. Sin embargo, hasta el momento, no hemos vuelto a tener contacto ni con ella ni con ningún otro miembro de la familia. La declaración que el señor Aaron nos dio fue una historia tan absurda que nos costó creerla, y aún así, después de las investigaciones, no pudimos comprobar nada de lo que nos dijo. Ninguna alegación pudo ser confirmada, y puedo ir más allá. El señor Aaron y la señorita Denise desperdiciaron tiempo y recursos de la policía local.
Básicamente, estaban afirmando que consideraban a Denise y Aaron no como víctimas, sino como sospechosos de fraude, que todo no había sido más que una farsa muy bien elaborada y que, por lo tanto, ambos podrían enfrentar cargos federales. Eso fue un festín para los medios sensacionalistas. Al principio, la prensa incluso tuvo empatía con Denise, considerándola una víctima indefensa de Aaron. Pero, después de las imágenes, de su regreso tranquilo a la casa de su padre, así como de la decisión de no colaborar con la policía, los noticieros empezaron a compararla con el personaje de una famosa película estrenada un año antes, llamada Perdida, de 2014. La película presenta la historia de una mujer que descubre que su esposo la está engañando y por venganza finge su propia desaparición para incriminarlo por asesinato. En la trama, todos creían que el esposo la había matado hasta que la supuesta víctima aparece viva. Con tantas similitudes entre las historias de ficción y la vida real, la policía de Vallejo y la prensa empezaron a considerar a Denise como la perdida de Vallejo. Al contar toda la historia a su abogado, Denise agregó dos informaciones que no le había dicho a la policía. Primero, al final del primer día del secuestro, el hombre entró en la habitación y dijo que, como no había garantías de que ella no buscaría a la policía después de ser liberada, uno de los integrantes del grupo tendría que tener sexo con ella y grabarían todo. Si ella iba a la policía cuando fuera liberada, ellos publicarían el contenido en Internet. En el segundo día, después de terminar la grabación de audio como prueba de vida, el hombre dijo que sus cómplices tenían otra exigencia: tendrían que hacer un nuevo video. El anterior no había quedado bien porque el acto necesitaba ser consensuado. Con eso, Denise fue abusada por segunda vez. Al principio, ella intentó luchar y reaccionar de nuevo, pero después solo pudo quedarse paralizada y esperar que todo terminara pronto. La segunda información fue que, antes de ser liberada, el hombre comentó que, como Aaron había avisado a la policía sobre el secuestro, en algún momento ella también sería llamada a declarar. Entonces, había dos cosas que ella jamás podría decir. 1. Que él era del ejército y 2. Que ellos tuvieron relaciones. El hombre la amenazó, diciendo que seguirían vigilándola y que si sabían que ella había dicho esas cosas a la policía, irían tras ella de nuevo. Al escuchar esa parte del testimonio, su abogado dijo que Denise necesitaba urgentemente hacerse un examen de cuerpo de delito para recolectar las pruebas materiales del abuso. Fueron y a la mañana siguiente, ella y el abogado fueron a la comisaría de Vallejo. El examen había confirmado la existencia de acto sexual en los días anteriores. Sin embargo, no fue posible determinar si el acto había sido producto de violencia o si había sido consensuado. Denise volvió a contar todo lo que había sucedido durante sus días de secuestro, pero agregó la información de que antes había sido amenazada para no hablar. Pero ahora, guiada por el abogado, ella agregó lo que antes había omitido. El detective Mustard les dijo que había muchas inconsistencias en su declaración y le preguntó si quería cambiar algún detalle, ya que mentirle a la policía podría considerarse un delito federal. Denise se quedó aturdida y el abogado llamó a la gente para hablar en privado. En ese momento, el abogado se sorprendió al recibir la información de que la policía no le creía, ya que ella estaba repitiendo toda la historia contada en la película Perdida. Más tarde, ese mismo día, Aaron y Denise se reencontraron por primera vez. Emocionados, se abrazaron y se apoyaron mutuamente, pero se sentían injustamente tratados y con mucho miedo, porque sabían que los secuestradores seguían libres y que la policía no los estaba buscando. Para la policía y para la prensa, el caso estaba cerrado. Solo faltaba saber si la pareja sería o no acusada de algún delito. Fue entonces cuando ese mismo periodista del San Francisco Chronicle recibió un correo electrónico anónimo donde alguien confesaba que había secuestrado a Denise y que la había mantenido en cautiverio durante 48 horas. El secuestrador parecía molesto por el hecho de que la estuvieran llamando mentirosa y exigía que todos le creyeran.
En el correo electrónico también había algunas imágenes adjuntas del lugar del cautiverio y afirmaba que si la policía de Vallejo no se disculpaba públicamente con Denise y Aaron, él y sus cómplices harían una nueva víctima. Y eso fue exactamente lo que pasó, tío. El 5 de junio de 2015, la policía de Dublín, un lugar a 65 kilómetros de Vallejo, recibió una llamada de una mujer aterrorizada, informando que su casa había sido invadida por secuestradores que usaban linternas y armas con láser y que habían tomado a su hija como rehén. La mujer estaba escondida en el baño mientras su esposo intentaba luchar contra los invasores. Enseguida, el esposo llegó avisando que los hombres habían huido y que su hija estaba a salvo. En pocos instantes, la policía de Dublín llegó al lugar y recolectó las evidencias dejadas por los criminales, como bridas y cintas adhesivas. Uno de los sospechosos había olvidado un teléfono celular. La policía identificó al propietario del número y se trataba de Matthew Miller, un exinfante de Marina que había estudiado Derecho en Harvard. Al revisar sus antecedentes penales, se supo que él era sospechoso de incidentes anteriores por agresión física e intento de abuso. Se realizaron varias diligencias hasta que la policía logró descubrir su paradero. Matthew estaba en la cabaña de su familia en South Lake Tahoe, un lugar turístico a unos 220 kilómetros de Dublín. La policía llegó para cumplir una orden de registro e incautación y allí lo encontraron. Fue esposado y llevado bajo custodia. Matthew estaba tranquilo y no mostraba resistencia, mucho menos emoción alguna. La cabaña estaba hecha un gran desastre. Allí encontraron bridas y cintas adhesivas iguales a las de la casa allanada en Dublín. También había armas de juguete que habían sido pintadas para parecer reales y en una de ellas un láser acoplado. La policía de Dublín notó que las ventanas del chalet estaban cubiertas. En el baño se encontró un frasco de sedante y jeringas. Estacionado al lado del chalet había un Mustang blanco. En la cajuela, un muñeco inflable vestido de negro, además de unos lentes de natación envueltos con cinta adhesiva, y en uno de los lentes había un cabello rubio. En la investigación sobre el Mustang se descubrió que el auto había sido robado hace 7 meses en la ciudad de Vallejo. En cuanto vieron el nombre Vallejo, algunos oficiales recordaron los reportajes sobre la pérdida de Vallejo y que algunos detalles de lo que Denise decía sobre el secuestro se parecían a lo que había pasado en Dublín. Los investigadores empezaron a revisar todos los reportajes sobre el caso, pero lo que más llamaba la atención era la foto de ella. Denise tenía el cabello rubio y largo, muy parecido al cabello que se encontró en uno de los goggles de natación. Dublín se puso en contacto con la policía de Vallejo, que a su vez informó que el caso de Denise había sido entregado al FBI y estaba a cargo del agente David Sesma. Entonces se pusieron en contacto con David y le informaron que tenían bajo custodia a un posible sospechoso que podría haber participado en el secuestro de Denise Hoskins. Ambas agencias programaron una reunión para compartir los datos de los casos y en esa ocasión David Sesma y otros agentes del FBI quedaron visiblemente sorprendidos. Se dieron cuenta de que habían cometido un gran error. ¿Y saben qué es aún más absurdo en todo esto? Al mismo tiempo que estos hechos ocurrieron en Dublín, los abogados de Denise y Aaron hicieron un descubrimiento alarmante. David Sesma era el exnovio de Andrea, la ex prometida de Aaron, aquella que, hasta donde se sabía, sería el objetivo inicial de toda la historia de Denise. Eso se trataba entonces de un evidente conflicto de intereses, y David Sesma no podría estar investigando ese caso. En ese momento, los abogados contactaron la oficina del inspector general y explicaron la situación, pero la respuesta que obtuvieron fue que las autoridades no consideraban la conducta del oficial como problemática o sospechosa. Con la unificación de la información de ambos casos, Dublín y Vallejo, en poco tiempo, los periódicos empezaron a bombardear con noticias sobre el giro en el caso de la chica ejemplar de Vallejo. Un hombre sospechoso había sido arrestado,
todo indicaba que el caso era realmente cierto, y el nombre y las fotos de Matthew fueron ampliamente difundidos. Desde su casa, Denise veía uno de los reportajes e inmediatamente reconoció a su secuestrador por la voz. Con eso, su abogado convocó a los medios para una conferencia de prensa. Denise y Aaron no dijeron nada, pero querían estar ahí, con la cabeza en alto y frente a todos los que los habían tratado injustamente. La policía, que se había negado a investigar el caso con seriedad e imparcialidad, y la prensa, que se había burlado de toda la historia. Al final, el FBI dijo estar satisfecho, convencido de que Matthew había actuado solo y que no iban a continuar con investigaciones para buscar a otras personas. Solo que Denise y Aaron están seguros de que hay más personas involucradas. En marzo de 2017, Matthew fue declarado culpable de robo, secuestro, privación ilegal de la libertad y acecho, y fue condenado a 40 años de prisión. Matthew nunca reveló cómo sabía quién era Aaron ni por qué Andrea era el objetivo inicial del secuestro. La policía mucho menos logró descubrir eso, o no quiso investigar más a fondo, y por eso, hasta hoy, esa duda sigue siendo un misterio. Denise y Aaron se casaron, se mudaron a la costa para intentar empezar una nueva vida, tratando de mantenerse alejados de los reflectores, tienen 2 hijas y siguen juntos hasta hoy. En junio de 2021, los dos publicaron un libro llamado Víctima F, de víctimas a sospechosos a sobrevivientes, donde cuentan todo el caso, desde los diferentes puntos de vista de ambos, con muchos más detalles. Ambos demandaron a la policía de Vallejo por injuria y difamación, lo que resultó en una opinión pública equivocada que causó un malestar sin igual. El proceso no llegó a juicio, ya que se llegó a un acuerdo extrajudicial y se estableció una indemnización de $2.5 millones para la pareja. Ninguno de los policías involucrados en el caso fue sancionado, mucho menos investigado por sospecha de negligencia.